Vayamos a Juan, primera Juan, capítulo 5. Vamos a leer en esta mañana del versículo 6 al versículo 12. Y siempre cuando nos toca predicar, nos gusta decir algunas palabras que llamen la atención de ustedes para que presten atención a medida que se va desarrollando el sermón. Bueno, este pasaje yo creo que me lo deja muy fácil en decir algunas palabras para captar su atención, pero me lo deja muy difícil a mí para desarrollar el sermón. Martin Lloyd-Jones, algunos lo consideran el predicador más importante del siglo XX, sobre este pasaje, sobre el versículo 6 al 8 específicamente, él dice lo siguiente: no puede haber ninguna duda de que estos tres versículos, 6 al 8, no solo son los más difíciles de esta epístola, sino que creo que son los tres versículos más difíciles, en cierto sentido, de toda la Biblia. Esto representa realmente un desafío. Otro erudito en las cartas de Juan dice que el versículo 6 es el más desconcertante de todas las cartas juánicas. Así que representa un reto en la interpretación de este pasaje. Y como si fuera poco, hay una discusión entre los eruditos que ya está totalmente resuelta, por lo menos para mí está totalmente resuelta, otros no, en torno a una frase del versículo 7 y parte del versículo 8, donde se cuestiona la autenticidad, que realmente eso no estuvo en las cartas de Juan. Bueno, si con esto no le generé un poco de intriga y de atención, yo no sé qué más hacer. A mí me genera mucha intriga cuando leí esto. Leamos el texto. 1 Juan capítulo 5, el versículo 6 dice así: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es intrigante, ¿no? Vaya que sí que lo es. Adentrémonos un poquito en el contexto de este pasaje. El capítulo 5, todo el capítulo 5 de 1 Juan, tiene como objetivo brindarnos certeza, dándonos seguridad en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra vida eterna y en cuanto a quién es el Señor Jesucristo. El pasaje más famoso cuando se habla del propósito de 1 Juan es el capítulo 5, el versículo 13, que dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan tiene el propósito de brindarle seguridad a los creyentes. Por lo tanto, no es un objetivo apologético para tratar de discutir con los incrédulos, sino para convencer, para dar certeza, para dar seguridad a aquellos que ya conocemos a Dios. Entonces, vimos anteriormente que en el versículo 1 al versículo 5, Juan explica cómo podemos tener certeza de que nacimos de Dios. Y eso, saber que uno ha nacido de Dios, eso da certeza en cuanto a la salvación. Luego, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, nos enseña que podemos tener certeza en cuanto a quién es Jesucristo y en cuanto a su misión, por medio de los testimonios que Juan va a presentar. Y el versículo 13 al 20 nos enseña que podemos tener certeza por ver evidencias que produce la fe en nuestras vidas, evidencias observables. Todo el capítulo el capítulo 5, Juan lo diseñó de tal forma que brinde certeza, que brinde seguridad, lo cual es muy confortante, ¿no? ¿Quién no quiere tener certeza de que es un hijo de Dios, de que ha nacido de Dios, de que si se muere se va al cielo? Eso nos hace estar en esta vida con paz, con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que estamos seguros en cuanto a nuestra salvación en las manos de Dios. Este pasaje que estudiamos hoy, del versículo 6 al 12,
responde por lo menos dos preguntas. ¿Cómo puedo saber que realmente Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber que Jesús, el Hijo de Dios, es quien me da vida eterna? ¿Cuáles son las evidencias de esto? Y la forma en la que Juan responde a esta pregunta es por medio de testimonios, es por medio de testigos. La ley del Antiguo Testamento explicaba que para resolver un asunto, sea cual fuere, se necesitaban por lo mínimo 2 o 3 testigos. En 2 Corintios 13:1, Pablo dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por eso es recomendable que en una iglesia el liderazgo sea plural, para que haya más de uno, para que no haya uno solo. Entonces, eso brinda más confianza, más seguridad. Juan presenta 3 testigos que dan legitimidad al mensaje del Evangelio, 3 testigos que confirman quién es Jesucristo y que somos salvos por la fe en Él. Así que los temas que trata Juan son sensibles, son temas importantes, son temas serios. Es muy importante que si Juan va a dar testimonios o testigos sobre algo tan serio, que esos testimonios sean confiables, que no sean testigos comprados, que no sean testigos sin reputación, que no sean falsos testigos. ¿Ustedes recuerdan el juicio de Jesús? Allí en Marcos capítulo 14, todo una fantochada de juicio, no fue realmente un juicio, fue de lo más corrupto que podría ser un juicio. Ya a priori lo que buscaban las personas que juzgaban a Jesús era declararlo culpable, y lo que buscaban eran testimonios que digan que Jesús era culpable de juicio. Y empiezan a traer un montón de testigos, y encima que traían falsos testigos, los testigos no se ponen de acuerdo, o sea que incluso eran malos hasta para hacer un falso juicio, no les salía ni bien. Entonces se encuentran 2 testigos que dicen más o menos lo mismo. Estos 2 testigos dicen que Jesús dijo que iba a destruir el templo. Dijeron que oyeron decir de Jesús, yo destruiré el templo y en 3 días lo reedificaré. Y eso fue una tergiversación de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, destruid este templo, derribad este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Entonces imagínense, decir de que él iba a destruir el templo era una forma de buscar una forma de condenarlo, y condenarlo a muerte y justificarlo de alguna manera. Bueno, no eran confiables, no se ponían de acuerdo. Cuando hay un testimonio confiable, lo que se busca es que los testigos sean coherentes. Por lo menos lo que yo leí de lo que hacen los abogados. Acá hay personas que tienen más conocimiento, pero es fundamental que haya coherencia, que las historias coincidan, que digan lo mismo, que coincidan en los detalles, en las cosas que otro no se lo podrían haber contado. Y se suele hacer un montón de preguntas para detectar si hay alguna inconsistencia. Bueno, Juan va a presentar testigos de mucho peso. Juan va a presentar testigos que para un hijo de Dios son irrevocables. Que un creyente no puede rechazar estos testimonios. Y estos testigos hablan de una misma cosa. Son coherentes, son respetables y son autoritativos, para que de tal forma que al oír su testimonio no tengamos cuestionamiento como hijos de Dios en cuanto a lo que dicen. Es evidente que el tema que trata Juan, siempre hay que ir cuando hay un pasaje donde hay dificultad, hay que ir por lo que es más evidente, ¿no? Por lo que sí podemos observar, por lo que no podemos tener ninguna inseguridad al respecto. Es claro que Juan habla del testimonio. La palabra testimonio aparece en 10 ocasiones y en muy poquitos versículos. Son muy poquitos versículos. 10 veces la palabra testimonio es un montón, ¿no? Es bastante. Testimonio sabemos todo lo que significa. Es lo que hace un testigo, alguien que presencia algo, explica o trae a la memoria, recuerda y explica qué es lo que presenció. ¿Y de qué dan testimonios estos testigos que presenta Juan? El versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna en cuanto a la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan presenta testigos que hablan sobre la vida eterna por un lado, y esta vida eterna como una consecuencia de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros vemos en este pasaje que nos provee de fortaleza, de seguridad, de confianza. Juan nos enseña que los creyentes podemos estar seguros de que tenemos vida eterna en Cristo porque contamos con testimonios
confiables. ¿Y cuáles son esos testimonios? En primer lugar, tenemos un testimonio histórico. Está del versículo 6 al versículo 8. Recuerdan que yo les dije que hay una pequeña porción que está en discusión si formaba parte del escrito original de lo que escribió Juan. Esa porción se encuentra en un pedacito del versículo 7 y un pedacito del versículo 8. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a leer el pasaje sin esa porción, ¿sí? La voy a omitir en la lectura y después al final quiero explicar esa porción. ¿Sí? No quiero distraerlos. Si yo les explico ahora toda esta discusión que hay en torno a esto, los voy a distraer del flujo de pensamiento, del orden que tiene, y no quiero distraerlos, pero sí hay que explicar algo al respecto. Entonces lo leeríamos así. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. Ahí hacemos un paréntesis. Y vamos a la segunda parte del versículo 8. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Juan quiere demostrar quién es Jesucristo, pero lo quiere hacer como de una forma empírica, ¿no? O lo quiere hacer por la demostración de evidencia. Sí, claro, el testimonio es una evidencia fuerte, un testigo. En este caso es un testimonio histórico. Juan comienza la carta hablando de él mismo como alguien que da testimonio. ¿Recuerdan en el versículo 1? Juan dice, esto mismo testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Juan se presenta a sí mismo como un testigo. Pero claro, lo que hace acá Juan es sumarle más peso a su testimonio y mencionar este testigo histórico. Este testigo histórico viene en tres partes, o así se nos describe. Agua, sangre y el Espíritu. Esto es muy intrigante, sí que lo es. Pero antes de explicar qué es agua, qué es sangre, el Espíritu es evidente, que es el Espíritu Santo, quisiera que hagamos observaciones sobre lo que es más simple, lo que es más sencillo en cuanto a esto. En primer lugar, ¿cuál es el contenido? ¿De qué van a dar testimonio? ¿Cuál es el contenido sobre el cual están dando testimonio? Ya lo mencionamos, Jesucristo y el hecho de que en Él tenemos vida eterna. Pero el versículo 6 comienza reforzando esto porque dice, este es Jesucristo. Anteriormente en el versículo 5 habla de que Jesucristo es el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios. Y comienza el versículo 6 diciendo, este es Jesucristo. Este título, Jesucristo, es una combinación entre Jesús y Cristo. Es una conexión entre el aspecto humano, Jesús, y el aspecto divino, Cristo, que es una variante de la palabra hebrea Mesías, lo que afirma este título, su identidad como alguien enviado por Dios para salvar y para reinar. Juan presenta por medio de este título que Jesús no es solamente un hombre, sino que es el Cristo. Es 100% hombre y es 100% Dios, incomprensible, ¿no? Las sumas no nos dan. Bueno, Jesucristo está más allá de nuestro entendimiento. Nosotros somos finitos. Nosotros no podemos agarrar a Jesús, meterlo en un paquete y poder entenderlo al 100%. Debemos entender que no es casualidad que Juan siempre hable de Jesús como Jesucristo. Siempre lo hace, todo el tiempo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. ¿Por qué lo hace? Bueno, hay un contexto entre los destinatarios de Juan donde nos revela, por las evidencias internas que tenemos en la carta, que había un conflicto en cuanto a la cristología. Había un conflicto entre sus destinatarios sobre quién era Jesús. Ustedes recuerdan que en el capítulo 2, versículo 19, mencionamos que hubo un grupo de la iglesia que se apartaron de la iglesia. Y se apartaron porque no eran creyentes, porque no eran de nosotros, dice Juan. Si fueran de nosotros, hubieran permanecido entre nosotros. Sin embargo, estas personas seguían manteniendo cierta influencia, o por lo menos sus enseñanzas tenían influencia entre los destinatarios de Juan. Hacían afirmaciones incorrectas en cuanto a Jesucristo. Negaban la encarnación de Jesús. Negaban que Jesucristo haya venido en carne. Negaban que Jesús fuera el Mesías. Negar que Jesús es el Mesías es negar que Él es el Salvador. Es negar su misión. Es negar que nosotros, en cierto sentido, podemos tener salvación por medio de Jesucristo. En el capítulo 4, el versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece
en Él. Es necesaria una confesión de Jesús en cuanto a su identidad divina, como el Hijo de Dios. Decir que Jesús es el Hijo de Dios es una afirmación equivalente a divinidad. Ustedes recuerdan, leímos recién, ¿qué pasó cuando Jesús dijo que Dios era su Padre? Lo querían matar, porque decir que Dios era su Padre era decir que Él era igual a Dios. Los judíos no hablaban de Jesús como su Padre, no hablaban de forma individual, sino que lo hacían de forma colectiva, nuestro Padre, el Padre de la nación. Tenían mucho miedo de tomar el nombre de Dios en vano y consideraban que hablar de Dios como mi Padre demostraba una cercanía que no correspondía para un ser humano. Pero Jesús sí, porque Jesús es Dios hecho hombre. Y ellos lo entendieron perfectamente y claro, procuraban matarle a causa de esto. Entonces, hablar de que Jesús es el Hijo de Dios no significa que Jesús es subordinado a Dios o que Jesús es menor que Dios, sino que significa que Él tiene una relación con Dios de intimidad, de intimidad. Juan usa la palabra Jesucristo en 8 ocasiones durante toda la carta, y usted se habrá dado cuenta, yo mencioné esto, que usa todo el tiempo esta palabra, pero ya se dio cuenta, hay veces que no. Recién leímos una vez que no lo hizo. Bueno, en 4 ocasiones Juan llama a Jesús solamente por su nombre, Jesús. 4 veces. Pero cada vez que Juan llama al Hijo de Dios por el nombre de Jesús, hace una aclaración. Por ejemplo, 2:22, Jesús es el Cristo. 4:15, Jesús es el Hijo de Dios. 5:1, Jesús es el Cristo. 5:5, Jesús es el Hijo de Dios. Dense cuenta, hermanos, que hay un énfasis. Juan no quería que bajo ningún punto de vista alguien pudiese pensar de que él estaba enseñando que Jesús podría o había alguna factibilidad de que él no fuese divino, de que él no fuese el Mesías. Y esto responde a conflictos, responde a problemas doctrinales que había entre sus destinatarios. A tal punto son estas afirmaciones que en el capítulo 2, versículo 22, Juan dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Negar que Jesús es el Cristo dice que es el anticristo. Y es negar al Padre y negar al Hijo. Hay un problema acá. Había un problema acá. Había un problema con respecto a esto. Y Juan ya está terminando y quiere terminar de dar todos los argumentos para que no haya duda en cuanto a quién es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salvación. De lo que pensamos de Cristo. Si Jesucristo fue un hombre, Él no puede morir por nosotros, no puede salvarnos, es el sacrificio de un ser humano más. Es necesario que no solamente sea un hombre, sino que también sea Dios. Solamente la paga por nuestro pecado es una condena eterna. Solamente Dios, que es eterno, puede satisfacer las demandas de Dios el Padre. Bueno, probablemente ellos negaban que se pudiese obtener salvación por medio de Cristo. Recuerden que se veían sin pecado, decían que no tenían pecado. Si no tenían pecado, ¿qué necesidad podrían tener de Cristo? Algunas características de este testimonio histórico. El versículo 6 dice, este Jesucristo que vino describe una acción puntual y completa que se llevó a cabo en el pasado. Así que estos 3 testigos, el agua, la sangre y el espíritu, dan testimonio sobre algo que ya sucedió, sobre algo que aconteció en el pasado que tiene que ver con Jesucristo, con su venida, con su identidad como el Cristo y con su obra, dar vida eterna. Y este testimonio demanda una respuesta. Porque en el versículo 6 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, bueno, mucho más. Debemos recibir el de Dios. Y el versículo 10 habla sobre creer y el versículo 12 habla sobre tener al Hijo. Entonces este testimonio demanda una respuesta de las personas que lo reciben. Y uniendo todos estos elementos, tenemos un testimonio histórico que apunta a un hecho histórico en el pasado sobre Jesucristo, sobre su misión, y quienes creen en este testimonio reciben vida eterna. Es claro esto, ¿no? Hasta ahí es muy fácil. Hasta ahí los tengo a todos me han seguido. Ahora viene lo más difícil, porque este testimonio está dividido en 3 partes: agua, sangre y el espíritu.
no tenemos acá ningún problema para identificar el Espíritu. 3 veces se menciona el Espíritu Santo y lo vamos a detallar más adelante. El problema es qué significa que Cristo vino en agua y sangre. Eso sí es realmente muy intrigante. Son los testigos del testimonio histórico. Bueno, yo pude recolectar por lo menos 5 posturas sobre qué significa agua y sangre. Hay 2 que no considero que sea valioso que las tratemos, no tienen mucho peso, pero hay 3 que son las más populares y una que creo que es la correcta, que es la última, y esas 3 sí me gustaría hacer algunas observaciones. En primer lugar, hay una interpretación que es sacramental, que tiene que ver con los sacramentos, que tiene que ver con los ritos de la iglesia, con el bautismo que practica la iglesia cuando alguien cree en Jesús y con la cena del Señor. Después hay otra interpretación que es la interpretación del costado abierto. ¿Recuerdan cuando el soldado romano alanceó el costado de Jesús y dice que salió qué cosa? Agua y sangre. Y en tercer lugar, que es la que yo creo que es la correcta, no solamente yo, sino hay varias personas que me apoyan, en las que me apoyo yo, mejor dicho, no me apoyan ellos a mí. Yo me apoyo en ellos porque creo que son los argumentos que dan son más que sólidos, que es la interpretación de que habla del bautismo de Jesús y de la crucifixión de Jesús. Ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, la interpretación sacramental. Como dijimos, esta interpretación dice que el agua se refiere al bautismo del creyente, ¿sí? Y que la sangre se refiere a la cena del Señor. Bueno, esta interpretación fue sostenida por Ambrosio en el siglo IV, por Martín Lutero, y hay veces que algunos escritos pareciera que la sostendría Calvino, pero a veces pareciera que no, entonces no puedo estar 100% seguro. Algunos dicen que Calvino también la sostenía, yo no estoy seguro. Por lo que he leído, yo trato de confirmar, leer, voy a ir a las fuentes después, pero bueno, de pronto me falta estudiar más sobre este tema. Pero probablemente Calvino también apoyaba esta visión sacramental. Es verdad que tanto el bautismo como la cena del Señor dan testimonio de quién es Jesucristo, dan testimonio de lo que Él hizo y también de su pronta venida. Entonces, no es tan descabellado, hay ciertas coincidencias. Ahora, ¿cuáles son los argumentos en contra? No hay ningún precedente en todas las Escrituras para identificar sangre con un resumen de la cena del Señor, sino que es el cuerpo, el pan y el vino. El cuerpo, entonces ahí nos faltaría como un elemento, sería como no celebramos la cena del Señor solamente con el vino, sino con el pan y con el vino. Bueno, no hay precedente en cuanto a esto. Y Juan dice que el testimonio que están dando es sobre Jesucristo y dice que Jesucristo vino. El testimonio que están dando es sobre algo que ocurrió en el pasado. La cena del Señor y el bautismo dan testimonio ¿cuándo? En el presente, en cada momento. No es algo que, obviamente que tiene su conexión con algo que pasó en el pasado, pero es el testimonio de nuestra conversión, de nuestra comunión con Cristo. Es el testimonio de la iglesia, en todo caso. Acá lo que nos indica el texto es que estos testigos forman parte del testimonio de Dios, no del testimonio de la iglesia. En la cena del Señor nosotros damos testimonio. En el bautismo nosotros damos testimonio. Pero acá es Dios mismo. El versículo 9 dice que este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es el testimonio de Dios. El texto que estamos estudiando indica que hay un problema entre los destinatarios, entre aceptar el testimonio del agua y el testimonio de la sangre. Fíjese cómo dice el texto. Vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Esto nos deja ver que había un conflicto. Probablemente sus destinatarios sí aceptaban el testimonio del agua, pero no aceptaban el testimonio de la sangre. Esto significaría, si fuera un símbolo sacramental, una interpretación sacramental, significaría que sus destinatarios aceptaban el bautismo, pero no rechazaban la cena del Señor. Lo que significaría que lo que está tratando Juan es un problema de culto en las iglesias. No hay ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia que hay un problema de culto. El problema que está tratando Juan es un problema cristológico. No un problema en cuanto a si aceptan algún rito de la iglesia. No, todas las evidencias apuntan
a qué tiene que ver con eso, y eso mismo es lo que dice el contexto de este pasaje. Habla sobre Cristo, habla sobre su venida, habla sobre la salvación que tenemos por medio de creer en Él, habla de que este testimonio viene de parte de Dios, no es un testimonio de la iglesia. Yo creo que hay suficiente peso para que dejemos esta interpretación sacramental hacia un lado. La segunda interpretación probablemente sea la más popular, quizás sea la de alguno de ustedes. Y bueno, lo siento mucho. Siempre uno puede cambiar de forma de pensar. Para eso predicamos cada domingo. Algún momento yo la habré considerado, esta postura. Y si usted sigue con esta postura, bueno, yo no me voy a enojar. No se enoje conmigo. Pero no creo que sea la postura correcta. Bueno, hay un paralelismo. Hay un aparente paralelismo. Porque Juan 16:39, uno de los soldados romanos, estando Jesús crucificado, abrió su costado. Y el texto dice que salió ¿qué cosa? Agua y sangre. Entonces, se identifica el agua y la sangre como un solo evento, si este es el caso. ¿El evento cuál sería? La muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo. Bueno, San Agustín apoyaba esta interpretación, que probablemente por eso es tan popular. Algunos argumentos en contra. El versículo 6 dice que Jesús vino no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. ¿Y esos cuántos eventos son? 2. Si decimos que tiene un paralelismo con Juan 19, sería un solo evento, la crucifixión. Entonces ahí esto representaría un argumento gramatical. También hay una diferencia literal, porque en 1 Juan dice que el testimonio es agua y sangre, y en el Evangelio de Juan dice que es sangre y agua. Si agua y sangre si esto fuera una forma popular entre sus destinatarios de referirse a la crucifixión, bueno, deberían respetar de alguna forma el orden, y acá parece que no está. No es un argumento lo suficientemente fuerte, pero sí suma peso. El argumento más firme es el del versículo 8. Dice, 3 son los que dan testimonio, no 2. No el agua, la sangre y el espíritu, sino el agua, la sangre y el espíritu. Y en el original, cuando nosotros leemos estos 3 testimonios, están separados por una coma en nuestras Biblias. Pero en el original están separados por la letra I, lo que enfatiza la individualidad de cada uno de estos testimonios. La exégesis nos muestra que de lo que se da testimonio sobre quién es Cristo, de que Cristo es el Hijo de Dios, todo el texto, y de que ofrece vida eterna. Entonces es difícil ver en que cuando Jesús fue alanceado, eso es un testimonio en cuanto a la divinidad de Cristo y en cuanto a su misión dando vida eterna, porque en realidad el costado abierto sería más un símbolo o un evento que lo que subraya es su humanidad. Es una forma muy gráfica de describir que Jesucristo murió. Lo que podría subrayar de alguna forma sería su encarnación en ese caso. Bueno, por estos argumentos yo creo que no es sólido ese punto de vista. Me siguen, hermanos, ¿no? A mí me encantan todas estas cuestiones, pero tengo miedo, no quiero aburrirlos, espero mantenerlos expectantes. La tercera interpretación, que es la que vamos a abordar, es que es una referencia al bautismo de Jesús y a la crucifixión. A favor de esto son 2 eventos diferentes, son eventos históricos que nos llegan por medio de las Escrituras, y en ambos eventos se identifica a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios, que es precisamente lo que Juan quiere darnos testimonio a nosotros. El primer testigo, esta postura no es apoyada, no es algo original mío. A lo largo de la iglesia ha sido apoyada por diferentes personas, Tertuliano, John Stott, Howard Marshall, F.F. Bruce, entre otros. El primer testigo histórico, el agua. ¿En qué momento de la historia bíblica tenemos al Señor Jesucristo, al Espíritu, se nos menciona en este pasaje, a Dios el Padre y el agua? ¿En qué momento de la historia? El del bautismo. Todos tienen miedo de equivocarse, uno diga algo diferente. Es claro, el del bautismo.
En Mateo capítulo 3, el versículo 16 al 17, dice así. Y Jesús, tenemos a Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, el Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue un evento histórico que dejó sellado en aquellos que lo presenciaron que Jesús no era un ser humano más que participó del bautismo de Juan, sino que era el Hijo de Dios, cuyas obras hallaban perfecta y completa gracia a los ojos del Padre. Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 34, Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí está. Es un testimonio en cuanto a la divinidad de Cristo y en cuanto a su obra como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan afirma quién es Jesús, su deidad, su misión, qué obtenemos por medio de la fe en Él. Todo coincide, todo tiene sentido. El segundo testigo histórico es la sangre, una referencia a la crucifixión. Interesante porque no tenían problema en aceptar a Jesús como Hijo de Dios en el bautismo, si esto es así, sino que tenían problema en aceptar a Jesús como Hijo de Dios en su crucifixión. Y esto sí tiene mucho sentido con el contexto que hay en la carta. Versículo 6 dice, no mediante agua solamente, no solo agua. ¿Ustedes creen que es solo por agua? No, agua y sangre, el bautismo y la crucifixión. Había una corriente filosófica en aquel entonces, y filosófica y religiosa, que permeaba muchas filosofías, muchas religiones, que es llamada gnosticismo. Se escribe GN, gnosticismo. Bueno, ellos creían que lo material era malo y que lo espiritual era bueno. No había nada bueno en nuestros cuerpos humanos, que todo lo bueno tenía que ver con el área espiritual. Entonces, a raíz de esta filosofía, para ellos Cristo era solamente una figura completamente espiritual. ¿Y cómo resolvían, ¿no?, de poder ver a Jesús? Bueno, lo que decían era que Jesús tenía una apariencia corporal, que aunque nosotros lo veíamos con la apariencia de hombre, en realidad no era un hombre. Era un ser completamente espiritual. Por eso en capítulo 4, versículo 2 dice Juan, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Precisamente porque algo de esto había. Negaban la identidad de Jesús como Dios hecho hombre. No podían concebir que Dios, si era espiritual, tomara forma material, si la materia era mala. ¿Me siguen, hermanos, ahí? Entonces, bueno, esto representaba un problema, atentaba contra el Evangelio. Si Jesús no tenía cuerpo físico, era imposible que muriese por nosotros, que muriese como nuestro sustituto. Otra de las principales corrientes eran los seguidores de un maestro gnóstico que se llamaba Cerinto. Y fue contemporáneo de Juan. Incluso hay una historia ahí donde aparentemente se cruzaron y Juan quiso salir de un lugar porque dice, no, viene Cerinto, capaz que Dios destruye todo y se cae este edificio abajo. Bueno, es una historia que no es comprobable, pero sí es muy curiosa. Bueno, los que seguían las enseñanzas de Cerinto hacían una distinción. La distinción era entre Jesús, ellos decían, una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Como Jesús era un hombre común y corriente, pero como Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, ellos creían que en el bautismo descendió el Cristo sobre Jesús, hombre, y que luego le abandonó. ¿En qué momento le abandonó? Imagínense, en la crucifixión. No podían concebir cómo Dios va a tomar cuerpo humano, ya eso era un problema. ¿Y cómo va a morir Dios? O sea, eso es inconcebible. Entonces lo resolvían de esta forma. Por eso Pablo dice que Cristo murió por nosotros, dice Pablo, una y otra vez. Entonces Juan
En el versículo 6 dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, no solamente era el Cristo en el bautismo, sino que también lo fue en la cruz. Fue 100% de Dios todo el tiempo. Jesucristo, Dios hombre, sin pecado, murió en la cruz, concediendo vida eterna a los que se acercan a Él por fe. La crucifixión de esta forma constituiría la segunda parte de este testimonio histórico. Dios el Padre dio un testimonio contundente en cuanto a quién es Jesucristo en la crucifixión. Dio un testimonio incuestionable. En Mateo capítulo 27 se relata que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Es alrededor entre las 12 y las 3 de la tarde. Y Juan no está describiendo un simple evento meteorológico cuando vienen un par de nubes y se oscurece, sino que acá parece que hay algo mucho más milagroso que fue una señal para quienes estaban ahí. En Mateo 27:51 se nos dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, probablemente tendría 6 metros de alto, entonces era imposible subir si era una tela muy muy fuerte, y que sea de arriba hacia abajo, eso describiría y enfatizaría que fue Dios mismo quien rasgó, porque si uno lo rasga de abajo, uno le hace un cortecito y lo rasga de abajo hacia arriba, pero dice la Escritura que fue de arriba hacia abajo. Luego dice en el versículo 51, dice que la tierra tembló. Si esto le parece un poco, bueno, esto de que se hizo de noche, bueno, esto de que se rasgó el velo del templo, alguien lo pudo haber hecho, bueno. Luego se dice en el versículo 51 que la tierra tembló, que las rocas se partieron, que se abrieron los sepulcros y que los santos se levantaron y aparecieron a muchos. Un testimonio incuestionable. No era un hombre, era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Esto fue tan poderoso, fue tan potente, que aquellos soldados que llevaron al Señor Jesucristo a la cruz como un delincuente cualquiera, terminaron exclamando, este verdaderamente era Hijo de Dios. Fue un testimonio contundente en su momento, que exalta a Cristo, que reconoce quién es Cristo y qué logró por medio de su sacrificio. La tercera parte de este testimonio histórico es la del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es el Consolador, algo muy, muy personal. No es un poder, no es una influencia. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Se le puede mentir al Espíritu Santo, es una persona, no es una manifestación o un símbolo de Dios, sino que tiene un rol activo enseñando. Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas. No es un don o una habilidad, sino que Él es el que da los dones, las capacidades sobrenaturales dadas por Dios. No es el Padre, no es el Hijo, es enviado por el Padre en nombre de Cristo, como enseña Juan 14:26. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Que sea tercero no significa que esté en un estado de jerarquía, que está primero Dios, que está segundo el Hijo y tercero el Padre, sino que es por orden de revelación. Cuando somos bautizados, la Escritura menciona que el bautismo se hace ¿en qué? En nombre del Padre, el Hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo. Lo que describe es el rol. El Padre envía al Hijo, el Hijo realiza la obra, lleva la obra de redención a cabo, y el Espíritu Santo aplica esa obra en los que creen, en los que vienen a Él por la fe. El Espíritu Santo tiene todas las características de personalidad. La personalidad tiene intelecto, emociones y voluntad. El Espíritu Santo tiene intelecto, conoce lo profundo de Dios y los pensamientos de Dios, enseña y recuerda la palabra de Dios, intercede por los creyentes, conoce nuestros pensamientos. El Espíritu Santo sabe qué es lo que estamos pensando en este momento, si estamos prestando atención o nos acordamos que no pagamos la factura de Camusi o si estamos pensando en otras cosas, porque así somos. Bueno, lo sabe todo. Tiene emociones, se entristece, ama, experimenta ira, tiene voluntad, distribuye los dones espirituales, dice la Escritura, como Él quiere. Dirige a los creyentes. ¿Recuerdan cuando Pablo no podía, trataba de ir de Frigia a Galacia y dice,
que les fue prohibido ir por el Espíritu Santo. Dirige, provee dirección. En la Biblia de MacArthur, sé que muchos la tienen, y si no la tienen le pueden pedir a John que les regale una. En el capítulo 2, de hecho, hay una lista que describe todos los ministerios que tiene el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es el ministerio? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en este pasaje? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Da testimonio. Da testimonio. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 15, 26? Ahí se los recuerdo yo. Dice que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pregunto, ¿en qué evento histórico dio testimonio el Espíritu Santo en cuanto a Cristo y su mensaje? ¿Qué evento poderoso formó parte del testimonio del Espíritu Santo sobre Jesucristo y sobre el mensaje que predica la iglesia? ¿Cuándo fue eso? En Pentecostés. En Pentecostés. ¿Recuerdan? Eso está en Hechos capítulo 2. Se nos narra ahí que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes de forma permanente, marca el comienzo de la iglesia como una comunidad, comienza la predicación del Evangelio por el primer discurso de Pedro inmediatamente de forma universal a todas las naciones, y es un cumplimiento profético parcial de Joel 2, 28 y 29, y cumple la promesa de Cristo. Cristo dijo que Él enviaría al Espíritu Santo para dar testimonio. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En Hechos 2, en Pentecostés. En Hechos describe cómo los discípulos son llenos del Espíritu Santo, la manifestación evidente, porque es muy subjetivo decir que yo soy lleno del Espíritu Santo, la manifestación evidente era que comenzaron a hablar en lenguas. No es que balbuceaban o que repetían algo que nadie entendía, sino que hablaban idiomas. Y había personas en Jerusalén que fueron para el día de Pentecostés de todas diferentes naciones y los oían hablar a estos varones galileos en sus propias lenguas. Y eso era un testimonio impactante. No puede ser. No había manera. No había forma. Eso fue una evidencia histórica para ellos y para la iglesia. Inmediatamente luego de esto, Pedro predica su primer sermón. En ese sermón describe quién es Jesucristo. Explica que Jesucristo es el Mesías, que es el enviado de Dios, que murió en la cruz para conceder vida eterna a todos los que creen en Él. En 2.33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Era algo evidente lo que estaba sucediendo entre los que estaban presenciando esta situación. Fue algo muy convincente, muy poderoso, a tal punto que Pedro termina de predicar y se convierte en 3.000 personas. Imagínense, si usted está enojado porque su pastor no le visita hace 3 meses, imagínense una iglesia de 3.000 personas. No lo ve nunca. No hay manera, lo ve como cuando enseña, cuando predica, cuando le ministra. Bueno, en Pentecostés se identificó a Cristo como el Mesías, su misión redentora y el testimonio del Espíritu. Y el Espíritu Santo no necesita de ningún otro testimonio. No necesita de nada para tener razón. Juan dice que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. No dice que el Espíritu Santo dice la verdad. Decir la verdad no es una posibilidad para el Espíritu Santo, es lo que hace. Siempre dice la verdad. Todo lo que viene del Espíritu Santo es la verdad. Y las Escrituras nos vinieron inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cada vez que leemos las Escrituras tenemos el testimonio de la verdad dada por Dios a nosotros los hombres por medio del Espíritu Santo dirigiendo la Escritura de aquellos hombres que Él usó. Los santos hombres de Dios no hablaron por su propia voluntad, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 Pedro 1:21. Termina esta sección, el Espíritu, el agua y la sangre, versículo 8, diciendo que estos 3 concuerdan. Son 3 testimonios históricos que enfatizan lo mismo, que están de acuerdo, que dicen que Jesucristo es Dios, que es el Mesías, que su obra es salvadora y por lo tanto son testigos dignos de confianza, incuestionables para un creyente.
incuestionables para un hijo de Dios. Y ahora sí, ¿qué pasó, Tony, con la parte del versículo 7 y la del versículo 8? Versículo 7 dice así, la segunda parte, 3 son los que dan testimonio. Luego dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Bueno, quisiera hacer un breve comentario sobre esto. Los eruditos denominan esta frase, le ponen un nombre que es la coma joánica. La palabra coma es una palabra que lo que significa es una frase. Es la frase joánica. Y esta frase se considera una adición posterior, o sea, luego de que Juan escribió, pasaron muchísimos años y alguien agregó esta frase en el manuscrito. La frase no aparece en ningún manuscrito posterior al siglo XIV. Hoy en día hay más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. Eso es un montón. Manuscritos griegos, también hay manuscritos latinos. Los que contienen esta frase de estos 5.800 son solamente 8 manuscritos. 8, así, no así. 8 manuscritos. Sería el 0,14% de todos los manuscritos, ínfimo. Y son todos manuscritos tardíos, o sea, son manuscritos modernos que vienen de después de la Edad Media para estos tiempos. De esos 8 manuscritos, 4 contienen esta frase como una anotación al costado. Era muy popular hacer anotaciones al margen de un manuscrito. Esas anotaciones se hacían como para traer luz, como para explicar. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Porque quienes se apoyan en decir que esta frase sí debería formar, dicen, bueno, hay 8 manuscritos, bueno, pero de los 8 hay 4 que la tenían como una anotación marginal, no como parte del texto inspirado. ¿Cómo llegó esta frase a nuestras Biblias? La Reina Valera 1960 y la versión King James Version están basadas en una colección del Nuevo Testamento griego muy buena, de estos manuscritos, que se llama Textus Receptus o texto recibido. Esta compilación fue hecha por Erasmo de Rotterdam, quien hubo más de 5 ediciones, pero él se encargó de hacer 5 ediciones. La primera edición, 1516, luego en 1519, que no contenían esta frase, las primeras ediciones de Erasmo, y luego hizo 3 ediciones más, 1522, 1527, 1535, que sí contenían esta frase. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué antes estaba y ahora no? Hay mucha discusión sobre este tema en algunos ambientes. Algunos consideran que negar esta porción como inspirada sería no ser ortodoxo. Casi como no ser un creyente, como ser un liberal, como no confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, nosotros creemos que las Escrituras fueron preservadas por Dios, no de forma milagrosa, sino que debemos estudiar, debemos recopilar esos de forma providencial. Hay que estudiar, hay que recopilar los manuscritos y hay que compararlos entre sí para estudiar y llegar a conclusiones que sean precisas al respecto. ¿Cómo fue que esto llegó al texto de Erasmo? ¿Fue por convicción de Erasmo? No, Erasmo fue muy atacado luego de sus primeras 2 versiones porque no contenían esta frase. Y le preguntaron, ¿por qué no escribiste esta frase, Erasmo? Y Erasmo dijo, no la escribí porque yo estoy haciendo una compilación en griego y hasta la fecha no hay ningún manuscrito griego que contenga esa frase. Un argumento muy sólido, muy convincente. Sí había versiones en latín que la contenían, pero no había ningún manuscrito que la tuviese en griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, esta frase sí se encontraba en la Vulgata. La Vulgata era una versión en latín del Antiguo y del Nuevo Testamento que fue hecha por Jerónimo. Sin embargo, en la primera edición de Jerónimo, esta frase que les parece, ¿estaba o no estaba? Tampoco estaba en la primera versión en latín, sino que fue añadida posteriormente. Bueno, ante tantos ataques que tenía Erasmo, ¿por qué no incluís esta frase? Esta frase debería estar, muestra que la Trinidad es una defensa para la Trinidad. Y insistieron tanto que él dijo lo siguiente. Bueno, se equivocó acá Erasmo. Erasmo dijo lo siguiente. Si me traen un manuscrito griego que contenga esta frase, en mi próxima edición yo la incluyo. ¿Y qué pasó? Imaginen. Misteriosamente, poco tiempo después, apareció un manuscrito griego completamente desconocido hasta ese entonces, que contenía esta frase, aunque fue muy sospechado.
porque claro, sospechaban de que las personas que tanto estaban incitando lo terminaron confeccionando, y no era un manuscrito muy viejo, sino que era un manuscrito ahí de la época, ¿no? Sería como que alguien traiga un Gloria y diga que esto es un libro antiguo. No, no hay manera. Entonces era un manuscrito no tan antiguo. Bueno, Erasmo, sin embargo, se dio ante las presiones, cumplió su promesa, dijo al fin y al cabo no está contradiciendo ninguna doctrina de las Escrituras, y lo agregó. Entonces esta adición respondió más a presiones externas que al resultado de la investigación y del estudio textual que llevó a cabo Erasmo. Eruditos que han estudiado este manuscrito que le presentaron a Erasmo sugieren que hay evidencias que indican que fue copiado de versiones latinas y no por la transcripción del griego al griego y del griego al griego cada vez que se transcribe un manuscrito griego. ¿Y cómo llegó a la versión latina? Bueno, recuerdan que yo les dije que habían 8 manuscritos, 4 de ellos tenían este versículo, pero como una anotación marginal. Bueno, lo que sucedía era que a veces no quedaba mucho espacio en los márgenes, y entonces quedaba muy pegadito el texto, entonces se iba pasando de copia en copia. Entonces algún copista bien intencionado, no hay yo no creo que haya malas intenciones atrás de todo esto, bien intencionado, dice, no vaya a ser que esto sea parte del texto original y se pierda. O sea, nosotros hoy tenemos acceso a 5.800 manuscritos, capaz que el copista era el único manuscrito que tenía. Y entonces lo que hacía era agregarla a la copia. Que esto sucedía de agregar las anotaciones marginales es algo que está muy bien documentado. Y eso es lo que hace la crítica textual, comparar los diferentes documentos, ver los argumentos, analizar todos los manuscritos y de esa forma poder identificar algo que por lo menos a mí me parece muy convincente de que es algo añadido y que no formaba parte del texto original. Algunas versiones en español no contienen esta frase, por ejemplo la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera actualizada del 2015. Algo que es muy llamativo, que a lo largo de la historia han habido más de un debate en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Y ninguno de los padres de la Iglesia utilizó este versículo para defender la Trinidad. Sencillamente porque no estaba. Y si hubiera estado sería no sé, una torpeza no haberlo citado. Bueno, hay una larga lista de eruditos que concluyen en que deberíamos excluir esta frase. No es una idea mía. Me dice, Tony, ¿vos quién sos para hablar de crítica textual? Nadie. Yo lo que hago es estudiar lo que han escrito otros. Metzger, Wallace, Ehrman, Allen, Hort y Westcott, y el apologista James White y otros más coinciden en esta postura. Sin embargo, esto no niega la doctrina de la Trinidad. No necesitamos usar de este texto para afirmar la Trinidad. La Trinidad es enseñada a lo largo de todas las Escrituras y hay textos que la afirman con la misma claridad. Por ejemplo, leímos en Mateo 28 sobre el bautismo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. O cuando Pablo habla en 2 Corintios 13, que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí tenemos otro texto entre muchísimos textos más. ¿Cómo podemos saber entonces que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, traducido al español, es la palabra de Dios y podemos confiar en ellas? Esto es importante, porque yo ahora no quiero que usted diga, no, ahora necesito los manuscritos griegos, ¿cómo hago? Es imposible, no hay manera. Podemos confiar en que tenemos la palabra de Dios. El porcentaje de variaciones son variaciones. Es muy pequeño, representan alrededor del 1% de todo el texto. Y la mayoría de estas variaciones son insignificantes. Son diferencias ortográficas que no se reflejan en la traducción. Un experto en este área estima que son menos del 0,15% de esas variantes en las que se han de tener en cuenta en la traducción y que no afectan ninguna doctrina fundamental, no afectan absolutamente nada. Entonces, podemos acercarnos con confianza, ya que gracias al estudio de estas variantes sabemos dónde están y podemos saber cuáles son significativas y cuáles no. Podemos confiar que lo que tenemos es la palabra de Dios. Y si tenemos alguna duda y no tenemos las herramientas como para estudiarlo, bueno, para eso están los ancianos y los pastores en una iglesia, para explicar, para enseñar. Yo lo que haría si no tuviera estas herramientas es confiar en otros, que me lo expliquen, que me lo enseñen, que sean personas de reputación. Bueno, por eso Dios pone pastores y maestros en una iglesia. Cierro el paréntesis, hermano. Si alguien le quiere alguna duda sobre respecto a esto, hay muchísimo para leer. Hay un artículo en Wikipedia, no me gustó del todo, pero está bastante bien.
Si quieren lo pueden consultar, aunque eso vieron que se puede editar. Yo puedo estar diciendo esto y alguno de ustedes los puede estar cambiando todo. No es una fuente confiable. Bueno, sí, igual pueden chusmear ahí un poquito que les va a explicar. Entonces, volvemos al texto. Fíjense que tampoco concuerda con el flujo del texto, ¿no? Mencionar ahí a la Trinidad no tiene nada que ver. Ya la Trinidad está en todo el pasaje. Se habla de Jesucristo, se habla de que es el testimonio de Dios, se habla que el Espíritu Santo es una parte del testimonio histórico. No había necesidad. Entonces, vimos el testimonio histórico y ahora de forma más breve, hermano, no se asuste, vamos a ver rápidamente el testimonio autoritativo. El versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Los creyentes podemos estar seguros que tenemos vida eterna en Cristo porque contamos con el testimonio de Dios. Juan está enfatizando que su testimonio no es de origen humano, no es algo que a Juan se le ocurrió, sino que es algo que viene de parte de Dios mismo. Nosotros podemos llegar a entender las cosas o a conocer o adquirir conocimiento nuevo por experiencia directa, experiencia propia. Hacemos algo, lo vivimos, ya sabemos, lo conocemos. Lo podemos hacer por inferencia lógica, por el razonamiento o por lo que alguien nos comunica. Por eso dice, si recibimos el testimonio de los hombres, alguien nos comunica algo y nosotros ahí lo entendemos. Es la forma en la que más cosas aprendemos es por la que alguien nos comunica algo. Y solemos estar muy bien predispuestos a aceptar lo que alguien nos comunica, ¿sí? Sobre todo si viene de nuestras esposas, ¿sí? Si el día está soleado y nuestras esposas nos dicen llevar el paraguas, yo agarro el paraguas y salgo. Ni discuto, no voy a perder tiempo. Probablemente después va a llover y me va a decir, tenía razón, ¿viste? O los niños, ¿no? Las madres, ¿qué le dicen siempre a los niños? ¿Qué le dicen siempre? Abrigate, y anda transpirado por la calle caminando, todo abrigado. No tenemos problema en recibir lo que nos comunican otros. Y si confiamos en lo que otros nos dicen, ¿cuánto más deberíamos confiar en el testimonio de Dios? Dice que mayor es el testimonio de Dios. En ocasiones intentamos convencer a alguien de que crea en Dios, de que se convierta y le damos argumentos y le explicamos entonces cómo es que suceden las cosas, quién fue el primer ser humano, y no tiene sentido, cómo se salió un ser humano, y le damos un montón de argumentos, y cuál fue la primera fuerza que movió todas las cosas, y si todo comenzó en el Big Bang, bueno, ¿quién prendió la mecha? Y ahí empezamos a identificar un montón de argumentos y tratamos de convencer a alguien. Pero esos testimonios no son de peso. Podemos hacer que alguien crea que podría haber algún Dios, pero nunca que ese Dios sea Jehová. Nunca que Jesucristo sea su Hijo. No hay manera que lo llevemos a eso. El testimonio de Dios es mayor por lo que produce en el ser humano. El testimonio de Dios da vida espiritual, purifica y santifica, convierte y transforma el corazón, da dirección, da sabiduría, produce fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Las personas se convierten por la palabra, no por los argumentos que nosotros le damos. ¿O acaso nosotros somos más inteligentes que el testimonio de Dios? No hay manera. Los argumentos son una bendición para nosotros, los creyentes, eso sí, sin lugar a duda. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo, acerca de quién es Jesucristo. Y lo que obtenemos por medio de la fe en la vida eterna. Por eso el versículo 12 dice que este testimonio es el que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Muy pastoral, buscando que nosotros podamos tener esta certeza. Y por último, el último testimonio es el testimonio interno. Es un testimonio que sucede en nuestros corazones. El versículo 10 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Los creyentes podemos estar seguros de que tenemos vida eterna en Cristo porque el Espíritu Santo nos lo comunica en nuestro interior. Juan ya expresó de forma dura y pura doctrina. ¿Quién es Cristo? Ya ha dado argumentos, ya ha dado enseñanza. Pero es el Espíritu Santo el que hace que nosotros creamos en esa enseñanza y la adoptemos como propia. Hay un aspecto en la fe que es objetivo, que afirmamos. ¿Qué decimos? ¿Cómo fuiste salvo? ¿Qué es lo que vos crees? ¿Cómo hay que hacer para ser salvo? Eso es muy objetivo. Vos lo decís, yo lo escucho y yo puedo evaluarlo y puedo repreguntarte. Pero hay un aspecto que es interno, que es subjetivo,
que es personal, que es individual, que es el hecho cuando vos decís que vos sos un hijo de Dios, cuando vos decís que Jesucristo es tu Salvador. Eso es muy personal, es muy privado. Esto es algo que se llama la doctrina del testimonio interno del Espíritu Santo. Cuando yo lo conocí, esto me voló la cabeza. ¿Qué significa esta doctrina? Se refiere a la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, confirmando en su corazón que es un hijo de Dios. No es una voz audible, sino una convicción profunda y irrenunciable de que somos hijos de Dios y que nuestros pecados han sido perdonados. Es una confirmación personal y subjetiva de la verdad del Evangelio que va más allá del conocimiento intelectual, brindando paz y certeza de fe. Como dice Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Finalmente, si alguien es un creyente, lo va a saber. Y Dios se va a encargar de que lo sepa. Entonces tenemos un testimonio histórico, un testimonio autoritativo de parte de Dios, evidente, evaluable, externo, y los creyentes también tenemos un testimonio interno, privado, subjetivo, algo que sucede en nuestro corazón. Comienza oyendo las verdades del Evangelio y culmina adoptando esas verdades como propia en nuestro corazón. Este testimonio interno siempre se sujeta a las evidencias externas del Evangelio, a la verdad del Evangelio, al contenido del Evangelio, a la palabra de Dios. Alguien no puede decir que es un hijo de Dios, pero no conoce el Evangelio, no lo entiende, niega quién es Jesucristo. Es un mentiroso, no es un creyente. Siempre este testimonio interno está en armonía con las verdades de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el contraste al testimonio interno? La incredulidad. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No creer en el Evangelio no es una pavada. Dios lo toma muy en serio. Es una ofensa directa a Dios. Es una blasfemia decir que Dios es mentiroso. Juan dice que no creer en el Evangelio es afirmar que Dios es mentiroso. El testimonio de Dios es tan fuerte, tan evidente, tan potente que no creerlo es hacer que Dios sea mentiroso. La única forma de no creerlo es decir que Dios es un mentiroso, lo cual es una blasfemia. Y el resultado de rechazar el testimonio de Dios es no tener vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Biblia habla del castigo eterno en términos espantosos. Jesús es quien más habló y usó diferentes figuras para que nosotros pudiésemos comprender algo del infierno. Dijo que es el lugar donde el gusano come la carne y nunca muere, donde la llama consume y nunca deja de consumir y nunca se apaga y nunca se sacia. Habló como el lugar donde está el llanto y el crujir de dientes, como un lugar de profunda oscuridad y sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tanta severidad? Porque alguien que rechaza el Evangelio está diciendo que Dios es mentiroso. Y Dios eso lo toma con mucha seriedad. Pero Juan escribe para que los creyentes tengamos certeza. Para que los creyentes tengamos certeza en cuanto a quién es Jesucristo. En cuanto a que podemos tener vida eterna en Jesucristo porque es Dios hecho hombre. Y para que vivamos la experiencia del testimonio interno de que somos hijos de Dios. De que la razón por la que hemos abrazado estas verdades es porque Dios nos ha salvado. Es porque Dios nos ha escogido. La razón por la cual no podemos abandonar a Dios y seguir nuestras vidas ya como lo hacíamos antes es porque Dios está obrando en nosotros de una forma que es irrenunciable. Somos hijos de Dios y no podemos dejar de serlo y acá vamos a estar y que venga lo que venga. Esto es algo que solamente Dios puede hacer en nuestros corazones y damos gracias porque tener esta certeza nos permite amar a Dios, servir a Dios. Ya no lo amamos, no lo servimos, no lo obedecemos porque queremos sacar algo de Dios. Ya tenemos todo. Lo hacemos por esta profunda gratitud que tenemos como consecuencia de nuestra salvación. Oremos. Oh Dios, gracias por tu palabra preciosa, perfecta, completa. Gracias por Jesucristo. Señor, que nuestro conocimiento sobre Jesucristo explote, Señor, con las verdades de tu palabra. Señor, que podamos comprender con mayor precisión quién eres tú, quién es tu Hijo,
que entender qué es lo que ha logrado Cristo en la cruz produzca en nosotros, Señor, una gratitud más profunda, un servicio más solícito, Señor, una entrega absoluta, que produzca confianza, Señor, para vivir en este mundo como peregrinos, Señor, sabiendo que estamos de camino al cielo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra en el nombre del Señor Jesús. Amén.